¿Qué es más duradero? ¿El dinero o el poder de generar prosperidad naturalmente? La fortuna sin gobierno de sí mismo se evapora como humo en el aire. ¿Alguna vez nos hemos sentido tan abatidos como para preguntarnos qué es el dolor, qué es el sufrimiento, si son producto del azar o del destino? Aún no ha despertado nuestra curiosidad como para cuestionarnos qué estrecha relación mantienen la humanidad, la naturaleza y las tres manifestaciones del tiempo, pasado, presente y futuro, con el dolor y el sufrimiento. Hoy revelaremos las 4 posibilidades del destino del hombre y la crucial importancia de la expansión de su conciencia, del conocimiento de las verdades básicas que rigen su vida, el conocimiento de sí mismo, sus posibilidades, su destino y los medios para realizar ese destino. Bienvenido a otro episodio de Jaque a tus convicciones, el espacio donde exponemos la realidad desde un punto de vista muy diferente. No olvides suscribirte, darle me gusta, dejar tus comentarios y compartir este podcast. Tu colaboración no tiene costo alguno. Recuerda que dependemos de tu apoyo para mantener activas nuestras publicaciones y que dar y recibir son polos opuestos que se necesitan mutuamente para alcanzar el equilibrio. Y solo con equilibrio es posible caminar sin tropezar. Gracias por tu empatía y generosidad. Hoy, en Jaque a tus convicciones, haremos jaque con dolor y sufrimiento. Número, peso y medida. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Tenemos control sobre ellos? ¿Son producto del azar o del destino? Si es así, ¿cuál es nuestro rol en ese destino? Robert George Lee, filósofo, prolífico escritor y profesor asociado de estudios americanos en la Universidad de Brown en Estados Unidos, dijo una vez: la sabiduría no es más que dolor curado. Lo primero que hay que entender es que no vivimos esta experiencia humana para ser felices, sino para conocernos a nosotros mismos y adquirir sabiduría. Con ella, comprender el verdadero propósito de nuestra existencia y solo después de un largo y esforzado viaje alcanzar la felicidad. Quien enseña lo contrario, o no entendió nada, o simplemente engaña descaradamente para obtener ganancias. Hoy aprenderemos cómo funcionan estas condiciones, o como su raíz lo indica, estos convenios pactados. Un compromiso mediante acuerdo, en base a los principios de la verdad y las leyes que gobiernan el mundo material. Insistimos en que actives tu aguda perspicacia y te enfoques con esmerada atención, pero sobre todo, que te quedes hasta el final. Despleguemos entonces los argumentos. Una mujer, recostada sobre la cama de un hospital, se aferra con las uñas a las barandas laterales como un animal herido. Gime con desesperación. Su rostro luce compungido y las lágrimas brotan abundantes de sus ojos, hinchados y enrojecidos por el insoportable dolor. Sus piernas se estiran y se contraen. Los dedos de sus pies se cierran como puños. Ella está padeciendo el sufrimiento de los desgarradores dolores en los instantes críticos del parto. El momento del nacimiento por fin ha llegado. Los huesos de sus caderas parecen quebrarse y desprenderse de su columna. Los gritos escapan incontenibles de su garganta, mientras el bebé, atravesando el estrecho conducto hacia su nuevo destino, sufre los dolores de la aplastante experiencia. Su pequeño cuerpecito parece estrujarse para deslizarse por aquel pasaje tan estrecho y tan oscuro. Un dolor que le da la bienvenida como anticipo de lo que ha de enfrentar en su tránsito por el mundo material. Su advenimiento solo fue posible por su sometimiento a las leyes de este mundo que le exigió voluntad.
lucha, conflicto, dolor, sufrimiento y sobre todo, mucho valor para cruzar la puerta. Angelina Jolie lo definió muy bien cuando dijo: sin dolor no habría sufrimiento, sin sufrimiento nunca aprenderíamos de nuestros errores. Para hacerlo bien, el dolor y el sufrimiento son la clave de todas las ventanas. Sin ella no hay forma de vida. Fin de la cita. De acuerdo al designio supremo, todo aquello que pretende penetrar el mundo material está sujeto al sexto principio de la verdad, de los 7 que son el fundamento de las leyes que rigen el universo. El principio de causa y efecto que dice: cada causa tiene su efecto. Cada efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. Casualidad no es sino un nombre no reconocido para la ley. Hay muchos planos de causación, pero nada escapa a la ley. En otras palabras, en el mundo físico, toda acción que la ley define como causa recibe a cambio una fuerza opositora, una reacción que la ley define como efecto. Como podemos apreciar en la narración del nacimiento, todo aquello que ingresa al mundo material encuentra una oposición directamente proporcional a su número, peso y medida. Este mundo físico es un espacio con los medios necesarios para sostener la vida material que ha sido establecido con un orden predefinido. Y como guardián de ese orden, este medio ambiente luchará despiadadamente para evitar cualquier nueva intromisión a fin de mantener el equilibrio ya existente. La reacción que opone a cualquier advenedizo crea un intenso conflicto que ocasiona una cruenta y dolorosa lucha entre ambos contendientes. Una constante competencia entre fuerzas opuestas por ejercer el control. Solo cuando ambos opuestos se han neutralizado mutuamente, la lucha cede. El espacio abre sus puertas a condición de que el advenedizo se someta al orden y sus leyes previamente establecidos. Solo así el intruso logra pasar. De esa forma, el conflicto de los contrarios por su oposición trae consigo una perenne guerra de potestades. Una lucha que se acomete blandiendo el dolor, cual espada de doble filo, amolada con el sufrimiento como recurso de persuasión. Una de las herramientas de la providencia, la oposición como punto de apoyo para crecer. Así se adquiere la sabiduría que sustenta el equilibrio en todo aquello que es. Si no, pensemos por un momento. ¿Qué sentido tendría pedir devoción a aquellos que oran constantemente? ¿Qué objeto tendría burlarse de aquel que es absolutamente insensible a esas burlas? ¿O de qué nos serviría apoyarnos sobre una rama que se dobla ante el peso de nuestro brazo? Solo la oposición nos sirve de apoyo para elevarnos. Solo ante el sufrimiento el hombre eleva su mirada a la providencia, buscando en su luz la guía para escapar del dolor. Ahora bien, ¿qué estrecha relación mantienen la humanidad, la naturaleza y las 3 manifestaciones del tiempo, pasado, presente y futuro, con el dolor y el sufrimiento? Veamos. El hombre, como todo ser vivo, nace en un momento y lugar determinados, de modo que este acontecimiento ocurre en un espacio-tiempo dado. Por lo tanto, nace en un tiempo presente, desde el punto de vista de ese momento que es iluminado por la providencia. Pero lo hace en un medio ambiente manifestado en el pasado, pues para que algo pueda nacer, necesita de un medio propicio que debe haberse originado en un orden y equilibrio previamente establecidos. Este medio ambiente es la naturaleza, que ha basado sus manifestaciones en el orden y equilibrio preexistentes, vale decir, en un tiempo pasado. Por lo tanto, la naturaleza sostiene el pasado en forma de destino. Este destino es ciego, inmisericorde, por lo tanto deformado y relativamente pasivo, porque es constantemente reconstituido por la providencia conforme a la ley de causa y efecto, con arreglo a las acciones de la humanidad.
Por consiguiente, la humanidad, conforme a la ley de la libertad humana, determina los eventos futuros como resultado de sus elecciones en su interacción con el entorno producto de la naturaleza. Sin embargo, las elecciones de la humanidad de esos eventos futuros están limitadas por el destino. Para entender esto correctamente, es preciso aclarar que el presente en un momento dado determina el pasado y el futuro. Debemos darnos cuenta que sin indicar el momento presente, no podemos separar y captar el pasado y el futuro. Ergo, pasado y futuro gravitan en torno al presente. En virtud de ello decimos que el presente emana el pasado y el futuro. En el pasado, este presente muestra su lado relativamente pasivo, puesto que no se puede cambiar, y en el futuro muestra su lado activo, que está condicionado por el destino. Así pues, de acuerdo a la ley, la providencia rige el presente iluminándolo. La humanidad rige el futuro conforme a la ley de la libertad humana que llamamos libre albedrío. Y la naturaleza sostiene el pasado en forma de destino, porque es el heraldo de las leyes que sustentan el equilibrio. Para hacerlo, utiliza uno de sus instrumentos que conocemos como karma. Esto debe ser cuidadosamente meditado a fin de que sea bien entendido. La veracidad de estos enunciados han sido demostrados por la física cuántica en rigurosos experimentos científicos, cuyos resultados fueron estrictamente evaluados a la luz del más recalcitrante escepticismo por parte de la sociedad científica tradicional. Como por ejemplo, los asombrosos descubrimientos de Fritz Albert Popp y otros brillantes científicos, quien dicho sea de paso, fue despedido y tratado como un criminal en su época debido a sus descubrimientos, que evidenciaron que la clave de tales efectos, incluida sobre todo la salud, se encuentra en los fotones emitidos por el ADN, que todo ser vivo intercambia con la providencia. Una especie de información que se permuta en emisiones cíclicas de luz tan bajas como 380 nanómetros, generando así coherencia, resonancia y equilibrio en el organismo. Pero volviendo a nuestra disertación, si ubicamos a estos regidores de los tres estados del tiempo, es decir, destino, providencia, voluntad humana, en un esquema triádico, por ser la estructura primordial de todo cuanto existe, el destino, al ser pasivo, y la voluntad humana, por ser activa, son los polos opuestos que se ubican en la línea de base de dicho triángulo, gravitando en torno a la luz de la providencia. Ella es absolutamente neutra, no ataca ni frena la voluntad de la humanidad, solo ilumina el campo de acción de ambos opuestos. No obstante, la providencia que ilumina el presente de la humanidad en su conjunto tiene un representante que ilumina el presente del hombre como ente individual. Se llama conciencia. Igual que la providencia es absolutamente neutra, no ataca ni frena la voluntad del hombre ni el destino. Solo ilumina la senda, mostrando cómo el hombre puede neutralizar en un momento dado el crucial binario bien-mal. Como ya describimos, el destino tiene un instrumento con el que rige el futuro del hombre como individuo, que se llama karma. Es un registro de todas las encarnaciones anteriores del alma del hombre que determina el curso inexorable de los acontecimientos futuros de conformidad con el principio de causa y efecto. La primera vez que este hombre nace puede venir en buenas condiciones para adquirir sabiduría, podemos decir con un karma limpio, pero comete pecados por sus respuestas erróneas a su entorno. Así, la voluntad del hombre individual puede determinar los eventos futuros, pero se halla limitada en su elección por karma. Por tanto, en su próxima encarnación debe purificar su karma, además de su problema primario de adquirir sabiduría de vida, que no está exento de luchas y sufrimientos. Por supuesto, en su segundo nacimiento, karma lo coloca en condiciones mucho menos propicias. Las próximas encarnaciones proceden según la ley que agobia y corrige a karma, hasta que esté completamente limpio.
Una vez colocados los regentes y los tiempos en el respectivo triángulo, quedan ubicados como se puede ver en los gráficos. En este diagrama solo son posibles 4 combinaciones. Primera combinación. La voluntad del hombre junto con su conciencia actúan contra karma, dando como resultado la purificación de karma. Lo que quiere decir que si el hombre utiliza su libre albedrío iluminado por su conciencia, recordemos que es la representante de la providencia, corrige sus errores y alivia karma. De esa forma, en la siguiente encarnación, vendrá en condiciones más propicias. Segunda combinación. La voluntad del hombre actúa junto con karma, que se traduce en oportunismo egoísta. En otras palabras, el hombre utiliza su libre albedrío divorciado de la luz de su conciencia, por lo que comete más pecados y agobia aún más a karma, lo que da por resultado un aparente éxito y bienestar en la vida, pero al costo del ulterior agobio de karma, que lo colocará en su próxima encarnación en condiciones mucho menos favorables. Tercera combinación. Una lucha de la voluntad del hombre contra karma, es decir, que el hombre actúa retando a karma. Ignora las consecuencias de sus acciones, haciendo caso omiso a las insinuaciones negativas de su conciencia, que intenta iluminar su sendero a cada momento. Esta combinación arroja resultados que no pueden predecirse, pues al ser polos opuestos, todo dependerá de quién es más fuerte, karma o la voluntad del hombre. Cuarta y última combinación. La voluntad del hombre luchando contra karma y la conciencia que están unidos. El resultado será una vida desafortunada por el agobio de karma. Significa que karma, reconstituido por la providencia, con arreglo a las acciones del hombre, limita con más fuerza las elecciones de su voluntad, puesto que este hombre, al no permitir que la conciencia lo ilumine, comete más pecados, agobiando cada vez más a karma. Como podemos ver, la opción más favorable que tenemos para elegir es la primera, la voluntad del hombre junto con su conciencia luchando contra karma. Esto es lo que filósofos y religiosos de todos los tiempos han llamado virtud, una actitud recta, consciente, con un propósito específico. Soportar el dolor conscientemente hasta adquirir sabiduría, comprender su función para equilibrarnos y aliviar a karma, evitando más sufrimiento. La segunda combinación nos trae un éxito fugaz. A causa de disfrutar en esta corta encarnación, pagaremos las consecuencias de nuestro egoísmo durante las encarnaciones siguientes, sin saber cuántas de ellas, cargadas de acontecimientos dolorosos, deberemos soportar para aliviar completamente a karma, porque nuestro egoísmo necesariamente lastima a otros. La tercera combinación nos estancaría, considerando que ambos polos, la voluntad del hombre y karma, tienen la misma fuerza. Sin el auxilio de la conciencia, rebotarían persistentemente de un extremo al otro, quién sabe por cuántas encarnaciones. La cuarta combinación es aún más desastrosa que la segunda, puesto que la conciencia, con el auxilio de la providencia, reconstituye a karma según el agobio producido por la actitud del hombre que comete pecados conscientemente, pagando un alto precio, no solo en las encarnaciones venideras, sino también en la encarnación presente. Es preciso saber que cuando karma está demasiado agobiado, que no puede recomponerse por los esfuerzos conscientes y bien intencionados del hombre, es parcialmente resarcido por ese mismo sufrimiento en la encarnación de que se trate. Los sufrimientos con los que karma agobia a veces al hombre son tan fuertes que lo redime parcialmente, aún a falta de su colaboración consciente y de sus intenciones malsanas, puesto que nada escapa a la ley. Esta cuidadosa exposición nos conduce a comprender que el dolor y el sufrimiento son condiciones, palabra que en su raíz, recordemos una vez más, indica convenio pactado, un compromiso mediante acuerdo,
cuyo propósito es adquirir sabiduría a través de la experiencia en el entorno donde nacemos y nos desarrollamos. Con tal propósito, este entorno debe necesariamente oponernos resistencia. La función suprema del dolor y el sufrimiento que le acompaña es persuadirnos de abrir los ojos, utilizar la inteligencia para analizar nuestra actitud a la luz de la conciencia y conocernos mejor a nosotros mismos, comprender las causas del dolor para dejarlo atrás y avanzar con la certeza de la verdadera función de los opuestos y sus conflictos, aliviando a karma. Por consiguiente, mejorar nuestro destino. Sin embargo, si no nos enfocamos en nuestro interior con el mismo esmero que en nuestro exterior en cada circunstancia, no nos conocemos a nosotros mismos y no comprendemos el propósito de tan sublime convenio. Por lo tanto, no sabemos si lo que hacemos nos ayuda o nos perjudica, porque no escuchamos la guía de nuestra conciencia o no tenemos el valor de hacer lo correcto. De esta forma, agobiamos cada vez más nuestro karma. Recordemos que karma es el resultado de la ley de causa y efecto, por lo cual no existe otro responsable de tu destino que tú mismo. Mientras más culpes a los demás de tu errónea actitud, más pecados cometerás como resultado de negar tu propia responsabilidad. Evitar la luz de tu conciencia agobia tu karma, que te hace sentir que tus deseos no se cumplen, que nada te sale bien, que el dolor te persigue y otras insensateces más. Construyes una vida cada vez más difícil para ti mismo que te lleva a un foso más profundo cada vez. Realidad que vemos en tantos acontecimientos desafortunados que vive el hombre como individuo y la humanidad en su conjunto como consecuencia de la totalidad de hombres que la conforman, así como el hombre está formado por la totalidad de sus células. Si ellas enferman, el hombre enfermará. Debemos aclarar otra vez que nada de lo aquí expuesto son meras repeticiones de clichés nueva era. Cada concepto que expresamos, además de haber sido celosamente guardado por la sabiduría ancestral, ha sido también corroborado por la ciencia moderna, como mencionamos antes, mediante rigurosos experimentos que no dejan fisura para duda alguna. Desde la formación de la conciencia a nivel fotónico, el concepto de karma o la relación de las tres manifestaciones de aquello que erróneamente llamamos tiempo. Si crees lo antes expuesto o no, si lo sabes o no, no tiene importancia para la ley. Ella está ahí gobernando todo el tiempo, aun a pesar de la ignorancia de unos o la arrogancia de otros que se niegan a verla o intentan degradarla a petulancia religiosa. Ejerce su poder ineludiblemente sobre sus gobernados, les guste o no les guste, lo acepten o no. La ley no es resultado de simples creencias, es una cuestión de abrir los ojos y prestar atención para ver claramente su ciencia operando a nuestro alrededor. Es crucial comprender que somos un conglomerado de átomos que producen enormes y potentes descargas de energía eléctrica que nuestra ignorancia nos impide apreciar. Tales descargas impactan todo aquello que nos rodea. Dependiendo de su calidad y potencia, recibimos lo mismo como respuesta. Esto evidencia la importancia de las relaciones, no solo entre seres humanos, sino con la naturaleza en general. Dado que ella sostiene un orden y unas leyes específicas, el hombre, como ente supraterrenal, debe respetarla y acatar las leyes que sostiene para mejorar su destino. Solo manteniendo el equilibrio entre los contrarios, con el respeto que deriva del conocimiento, acaba con el conflicto y su sufrimiento. Para concluir, estamos convencidos que al terminar este video, muchos volverán a sus quehaceres cotidianos y pronto lo olvidarán. Pero con certeza les decimos que un día volverán a buscar el obsequio que una vez despreciaron en un desesperado intento por comprender su insoportable realidad para recomponerla. Está escrito en el Bhagavad Gita 4.7.8. Cada vez que la espiritualidad ve un declive y el materialismo aumenta, yo me manifiesto personalmente para liberar a los devotos, aniquilar a los descreídos y restablecer el sendero de los justos.
yo aparezco de milenio en milenio. Esa es la ley. Gracias una vez más por escucharnos. Nos encantaría conocer tu opinión y tus propias experiencias en los comentarios abajo. Recuerda ser respetuoso y constructivo en tus mensajes. Si el video te resultó interesante, puedes darle tu aprobación con un me gusta y suscribirte para recibir más contenidos. Compártelo con amigos y familiares para juntos explorar más aún la ciencia de la luz. Encuéntranos en Rumble, YouTube y Spotify. Hasta el próximo episodio.